y de resumirlo lo mejor posible. Siguiente, por favor. El concepto global de qué es una red de computadoras es una interconexión de un determinado número de sistemas de información a través de dispositivos y un medio físico que sea alámbrico o inalámbrico. Anteriormente las redes se concebían como medios físicos entre sí interconectados que compartían información y recursos. Con la evolución de los recursos hacia tecnologías inalámbricas, donde ya no es tan relevante el tema de la distancia, entonces ya se acopla el entorno de los inalámbricos a lo que son las redes de computadoras. Su función siguiente, por favor. Listo. Compañeros, también para recomendarles para que copien lo que les parezca más relevante durante la presentación, ya que nosotros decidimos no incluir mucho texto, más bien basarnos en imágenes, entonces para que pues tengan eso en cuenta y puedan tomar los apuntes pertinentes. Continuando, entonces, ¿cuál es la función de una red de computadoras? Pues la función básicamente es compartir información en paquetes de datos. Estos se transmiten mediante impulsos eléctricos o ondas electromagnéticas o otros medios. Puede ser también en cable, no necesariamente por ondas. Estos emplean una codificación especial, ¿sí? Lo que hace el sistema es traducirlo al mismo contexto para que esos procesos de distintas computadoras, no importa si estamos, por ejemplo, utilizando un Mac hacia un servidor de Windows o algo así, la idea es que ellos se puedan comunicar así su arquitectura sea diferente. Esto se logra pues a través de una serie de estándares o protocolos de comunicación, de los cuales hablaremos más adelante. Siguiente diapositiva. Entonces vamos. Cuando se habla de redes, hay que tener específicamente claro que tiene que haber un entorno de comunicación cuando yo comparto un recurso. Y como tal, tenemos que tener en cuenta que como todo proceso de comunicación, tiene 4 elementos esenciales. Tiene un emisor, tiene un mensaje, tiene un medio y un receptor. Así como estamos hablando nosotros a través de nuestra comunicación de Meet, el emisor en este caso somos los expositores. El mensaje es la información que utilizamos de apoyo como el medio audiovisual O la para que poderla pretendemos transmitir a ustedes comunicarles. y la que pretendemos comunicarles, ¿de acuerdo? El medio que utilizamos es el enlace a través de Meet y el protocolo que estamos utilizando, más adelante lo mencionaremos porque es uno de los más extensos e importantes. Lo que es claro tener en cuenta es que así como nos comunicamos en nuestro día a día, las redes tienen un esquema de comunicación basado en un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. En la siguiente imagen vemos un grupo de personas interactuando en el cual hacemos la semejanza, tenemos la red, el gran hermano Facebook, Google Plus, tenemos Twitter, tenemos Badoo, tenemos YouTube. YouTube Television en Estados Unidos no es solamente una plataforma de videos, es todo un sistema integrado de televisión. Tenemos Sí. el Yahoo, el WordPress, el LinkedIn y el Picasa. Ahí lo que podemos evidenciar es que entre esa cantidad de aplicaciones, de páginas web, pues todas pueden intercomunicarse gracias a estos protocolos que mencionaremos más adelante. Listo. Protocolos de comunicación se definen como reglas previamente establecidas entre dos partes para transmisión de información. Esta gobierna el intercambio de datos en la red. El protocolo es el que me determina cuál es el camino que voy a seguir para compartir un determinado paquete, mensaje, recurso o sistema. Y cuenta con 3 elementos básicos. Sí. Recordemos que un protocolo representa como un acuerdo entre los dispositivos, ¿sí? Que se van a comunicar.
Si no existe un protocolo, dos dispositivos pueden estar conectados, pero no pueden comunicarse entre sí. Sigue, compañero. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, tiene tres elementos básicos. Un conjunto de símbolos que llamaremos caracteres imprimibles. También están contenidas las reglas para la secuencia y la sincronización y los procedimientos que determinan cuándo hay un error y cómo corregirlo. Asociándolo con el protocolo de comunicación que tenemos normalmente cuando hablamos con otra persona, cuando él se equivoca al darle una retroalimentación o que yo le esté dando una información, él me dice, alto, te equivocaste. Así como esa persona me devuelve a mí una retroalimentación de que me equivoqué al decirle una palabra o algo similar, las redes de telecomunicaciones establecen ese mismo procedimiento cuando hay un error. Más adelante miraremos, grosso modo, cómo lo trabaja. Como cualquier comunicación, para el entendimiento entre las partes, estamos hablando de quién emite y quién recibe, se tiene que tener el mismo protocolo y se gestionan dos niveles distintos. El alto nivel, que es cómo se comunican las aplicaciones, y el bajo nivel, cómo transmito la señal, entre las que se pueden mencionar, por ejemplo, Ethernet, Token Ring, Token Bus, FDDI, CDDI, HLC y Frame Relay. Cuando se inicia una transmisión, a la terminal que origina la información se le denomina maestra y a la que recibe se le llama esclava, en inglés master y esclava slave. Cuando una primaria indaga turno por turno a cada estación interconectada en la red con un mensaje, cuando la estación recibe el mensaje, para poder emitir la respuesta temporalmente, ese slave se vuelve primary o esa esclava se vuelve maestra. Y así sucesivamente para que pueda responder a la indagación. Y así sucesivamente. Siguiente. Exacto. Compañeros, ¿van hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? Todo bastante claro, como el agua. No sé los Sí. compañeros. Compañeros. Por favor, si tienen alguna duda, este es el momento para que puedan entender lo que viene más adelante. Que se suelen tomar tinto, como que. Pues no, por el Ahí está momento bien. todo claro, todo bien, Sí, sí. Sí, es como si nos estuvieran diciendo, prepárense que aquí comienza. Correcto. sí, es De un hecho, poco si alguien tiene denso. algo para complementar, la intervención es bienvenida. Sí, hermano. Ayuda. Sí, perfecto. Listo, continuemos. Listo, siguiente. Este es uno de los protocolos que más se menciona en el entorno de redes. Se conoce como protocolo OSI o ISO. ISO porque es la interconexión de sistemas abiertos o su acrónimo en inglés Open System Interconnection. Es un conjunto de normas para las comunicaciones entre computadoras y su objetivo principal es tener un lineamiento estructural secuencial para intercambiar información entre terminales redes, redes terminales y redes, porque ya no se trata de que es solamente una comunicación de red entre computadores, sino que podemos hacer comunicación entre un grupo de redes alámbricas o inalámbricas. Y así vamos expandiendo el punto de cómo conocíamos una red pequeña y más adelante miraremos hasta dónde se puede expandir. El origen de este protocolo remonta al año 1983, cuando se adapta un modelo de referencia en arquitectura de comunicaciones para 7 capas. La anterior imagen, por favor. Compañero. Entonces, esto es una imagen que nos muestra, grosso modo, unas características entre direcciones IPv4 y IPv6. Más adelante miraremos el detalle del modelo ISO. Siguiente, por favor. por favor.
Las ventajas de este modelo es que permiten comunicación entre diversas computadoras en distintos niveles. Camilo, toca que repite, pues si me hace el favor de repetir un poco lo que está explicando porque se le escucha entrecortado y no le estoy entendiendo nada. Qué pena. Ok, perfecto. Los demás compañeros han tenido problema con el audio también. No, pues por mi Yo- parte, yo todo sí un bien. poquito. No, yo Tú en tampoco. internet. Estoy bien. Ah, ok. Vale, Bueno, vale. entonces estaba mencionando que del protocolo, del protocolo OSI es la interconexión de sistemas abiertos y son las normas para las telecomunicaciones entre las computadoras. El objeto principal es establecer un lineamiento estructural para intercambiar información entre terminales y su origen remonta al año 1983, donde se determinan 7 capas que en algún momento las hemos escuchado. La primera es el nivel físico, la segunda es el enlace de datos, la tercera es el nivel de red, la cuarta es transporte, la quinta es sesión, la sexta es presentación y la séptima aplicaciones. Más adelante encontraremos la gráfica donde podemos describir cómo se presentan las Ahí capas lo a que, nivel de mensajes. exacto, lo que Camilo dice es que el modelo, el protocolo de OSI o ISO, está compuesto por 7 capas, que es donde se hace todo el proceso de transmisión de información y es lo que le vamos a mostrar en una gráfica más adelante. Por ahora, ténganlo en cuenta, ¿vale? La separación por capas lo que facilita es individualizar la responsabilidad de cada actor en una red, de tal forma que cada capa provee de un valor agregado a un servicio de capa inferior. El nivel más alto, aplicaciones, cuenta con un conjunto integral de servicios que arrancan desde el nivel físico y le determina así su valor agregado. Las ventajas del modelo es que permite comunicación entre diversas computadoras en distintos niveles. Eso significa que no tiene problemas con el Internet. Que yo puedo establecer una comunicación entre una terminal Mac con una terminal Windows si mantengo un protocolo de comunicación o al menos un recurso compartido que hable el mismo idioma o lenguaje. En este caso, las capas de sesión, presentación y aplicaciones, por ejemplo. La otra ventaja que tiene dividir este protocolo de comunicación es que si yo llego a modificar algún protocolo de una capa, automáticamente la capa que le sigue adopta el cambio necesario para mantener el esquema de comunicación. No tengo que hacer cambios individuales en cada capa para que el mensaje se siga transmitiendo. La otra ventaja es que por obsolescencia yo voy quitando tareas programadas por componentes. Dicho en otros términos, las capas de nivel físico y enlace de datos como el cable de red que podemos conectar de nuestro modem a nuestro computador se va eliminando por obsolescencia hacia tecnologías inalámbricas, como por ejemplo el Wi-Fi. La desventaja principal es que como tiene tantas segmentaciones entre sí, requiere O capas. muchísimos indirectos para agregar al encabezado la información. O sea, tiene tantas banderitas o flags, que más adelante incluso algunos lo haremos de escuchar, de un mensaje de un 100%, que es la totalidad de la suma de las capas, el 15% solamente es la información real de la fuente. Lo otro son identificadores ascendentes de cada una de las capas dentro del modelo. Siguiente. Los 7 niveles se ocupan en 2 bloques. Los bloques inferiores, que son físico, enlace y red, son los que conforman en sí un conjunto de transmisión. Son dependientes de una conmutación y
sirven para hacer la comunicación de dos sistemas. Las Exactamente. superiores, que son Y sesión, presentación y aplicación, van orientadas específicamente no al medio, sino al destino de la transmisión de la información y son funciones directamente vinculadas con lo hacia que los usuarios. pretendo comunicar. Pregunto al auditorio, ¿en dónde metería la capa de transporte? Auditorio. Pedro. En la de red, no. La de ¿En qué bloque la ¿En el dejaría? inferior o en el superior? Sabiendo en que el superior. el superior es donde tenemos todo lo relacionado hacia el usuario. Entonces no, en el inferior. El transporte, por estar en la mitad, no se encasilla ni en el inferior ni en el superior. Al transporte se le conoce como una capa intermedia y por estar en la mitad puede participar tanto del uno como del otro dependiendo de la transmisión de información. Entonces, una descripción muy breve de cada capa es la siguiente. En la física es el nivel más bajo de la jerarquía. Es donde se agrupan normas físicas, eléctricas y funcionales. Normas eléctricas como la IEEE, que es muy extensa y no quisimos ahondar porque se nos iba muchísimo hacia la capa física, porque las normas de la IEEE, que son eléctricas, son muy extensas, pero son normas de capa física las funcionales para entrar a la red de comunicación de datos. Algunos ejemplos de capa física son, por ejemplo, los valores de voltaje de un circuito, la impedancia, o, por ejemplo, tomando esos valores, definiendo un RS32 o un RJ45, más adelante los mencionaremos grosso modo. La capa del enlace de datos se encarga de las comunicaciones entre los nodos primarios y secundarios de la red. Permiten activar o desactivar enlaces de datos. Aquí en la capa del enlace de datos, y retomando algo que mencioné ahorita, es donde se hace la detección y corrección de errores o la retroalimentación de una falla. La siguiente capa, la capa de red, determina cuál es la configuración de red más adecuada para una función proporcionada y define mecanismos con la que los mensajes se dividen en paquetes de datos dentro de una red. La capa de red es donde nosotros básicamente trabajamos cuando, haciendo una mención un poco redundante, estamos trabajando en red. Entonces él determina, o esa capa determina, cuál es el mejor camino para compartir una red o un recurso. Puede ser una impresora, un archivo, una carpeta, el acceso a un grupo de una PC, entre otros. La capa de transporte controla total e íntegramente un mensaje de principio a fin. Incluye la segmentación de la ruta y, retomando la capa de enlace de datos, cómo recupera el error que esa capa presentó. Es una de las más altas del esquema de telecomunicaciones y las capas superiores a esta, estamos hablando de sesión, presentación y aplicación, no intervienen en aspectos tecnológicos de la red. Pasando al nivel superior de los niveles y servicios, en la capa de sesión, esta es la responsable de la disponibilidad de la red, almacenamiento y procesamiento de información. Es la responsable de los procedimientos de entrada y salida de la red en general. Por ejemplo, la comprobación de un usuario al ingresar a un sistema informático, la condición temporal que tiene este usuario existente en el momento que está haciendo el ingreso al sistema de información. Puede ser simplex, semiduplex o duplex.
Si quieres le colaboro ahí para que respire un poquito. Por favor. Bueno, continuando en los niveles y servicios de OSI, sigue la capa de presentación. Esta capa maneja toda conversión de código o la sintaxis que se necesita para presentar los datos hacia la red. ¿Qué más? Entre las presentaciones se incluye el del formato para codificar por ejemplo, el código ASCII no sé si han escuchado el ASCII, es el que todos utilizamos comúnmente para hacer el arroba que se hacía al 64. Y después. Sí, son los códigos con que uno maneja toda esa parte del teclado y todo eso. Exacto, Mauricio. Exactamente. Es la equivalencia en código de máquina que tiene cada uno de los caracteres imprimibles que utilizamos habitualmente. Incluye el espacio, el arroba, el signo pesos, las letras, los números y los caracteres especiales. ¿Siga, Juan? Sí, entonces lo que decía mi compañero, pues la capa de presentación es la traducción del código y del conjunto de caracteres para el mecanismo de presentación de los mensajes, de la información. La capa de Listo. aplicación. Continúa. Sí, Juan. Sí, la capa de aplicación, pues es la máxima capa en esta jerarquía de niveles y servicios de OSI. ¿Sí? Esta capa es análoga al administrador general de la red. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la capa de aplicación controla la secuencia de actividades dentro de una aplicación y también la secuencia de eventos entre la presentación y el usuario. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Continuamos. Sí, continúen. Vale. Aunque pues no es como duda en general, solamente que pues Cristian y Kevin, el internet les está fallando de una manera brutal y pues no están casi que escuchando. No sé si han podido notar que están como que entre que entran a la exposición, se salen, Entran y salen, sí. sí, están mal de internet porque no pueden escucharla esta. Pueden continuar. Perfecto. No sé, profe, ¿y se estará grabando de pronto para que ellos la puedan ver Sí, más ahí la estoy adelante? grabando toda la clase, desde que comenzamos. Ok, Perfecto, entonces gracias. continuamos. Ok, aquí entonces llegamos al protocolo TCP/IP. Supongo que lo han Kevin, escuchado bastante. perdón, Camilo, defíneles cuál es la Señor. funcionalidad exacta del modelo OSI. La funcionalidad del modelo OSI, en esencia, es independizar cada uno de los pasos de la transmisión de información en un sistema de información de tal forma que se otorguen valores agregados entre los servicios y la responsabilidad de la administración de cada uno. Es correcto. Encaminar los servicios prestados para que puedan ser utilizados en dirección de los paquetes determinados. Entonces, esa es la funcionalidad de los servicios OSI. Perfecto. Antes de que darle paso a Juan con protocolo TCP/IP, cualquier servicio que se invoca por el usuario o un proveedor requiere de 4 instrucciones importantes, que son el request, la indication, el response y el confirm. Retomando lo que había mencionado al principio, es una indagación de un estado del servicio, la indicación, la respuesta y la confirmación de esa respuesta. Así lo hace con cada uno de los actores. Nosotros vamos trabajando intercambiando información, pero el modelo OSI hace esta labor con cada uno de los recursos dentro de la red. Así que Juan, con TCP. Listo. Entonces, continuando con lo del protocolo TCP/IP.
Eh, Acá vemos una gráfica donde estamos inicialmente comparando el protocolo OSI versus el TCP/IP. Como nos podemos dar cuenta, pues acá se reduce casi que a la mitad la cantidad de capas que contiene el protocolo. Para hablarles un poquito sobre OSI y TCP, pues OSI al final conectó a cientos de universidades e instalaciones del gobierno, de las entidades públicas, usando hasta líneas telefónicas rentadas. A medida que la red fue creciendo, se añadieron a ella redes satelitales, de radio y otro tipo de redes. En este momento, pues surgieron problemas por la arquitectura de este protocolo, del OSI. Así que surgió una necesidad de crear un protocolo, digamos que un poco más eficiente y más robusto. Eh, Se creó una nueva arquitectura capaz de conectar entre sí a múltiples redes. Esta arquitectura se popularizó después con el nombre de TCP/IP. Tradúcenos al inglés boyacense. Las siglas del TCP/IP. Sí, señor. Ok, bueno, TCP es Transfer Control Protocol Correcto, y IP es Internet Protocol. correcto. ¿Listos? Listo, continuando con, qué pena, unas fallas de teclado. Entonces, para explicar un poquito las capas del TCP/IP y hacerlo un poco más suave de digerir, voy a empezar a explicar lo que es host a red o el acceso a la red. ¿Sí? Voy a dar una explicación muy básica como lo entendimos para que no sea tedioso. Entonces, el acceso a la red lo que permite es controlar los dispositivos de hardware y los medios de la red. En la siguiente capa del protocolo encontramos Internet o Internet. Lo que hace esta capa pues, es determinar la mejor ruta a través de la red. Es la equivalencia del OSI a lo que sería también la capa de red. En la siguiente capa, que es la capa de transporte, lo vemos acá, está pues lo que mencionaba también Camilo, esto sigue aplicando, permite la comunicación entre dispositivos de distintas redes. Vemos la siguiente capa que es aplicación. Como ven aquí, aplicación en el TCP/IP abarca todo lo que representaría las capas de sesión, presentación y aplicación en el modelo de OSI. La capa de aplicación lo que hace es representar datos para el usuario y digamos que en el backend o por debajo es controlar la codificación de estos mensajes. Listo. Entonces, quiero explicarles por capa más o menos cuáles son los protocolos más importantes que abarca cada una de estas capas, porque en realidad son muchísimos protocolos y pues Uf, no podríamos darlos todos para que ustedes los conocieran, sino que sean los más importantes o los que utilizamos 5 de la más mañana y vamos por mitad de protocolo. exactamente. Casi así. Entonces, para no darle más larga a esto, quiero explicarles este protocolo HTTP. Creo que todo el mundo lo ha escuchado, todos los que estamos relacionados con sistemas. De sus siglas en inglés, pues significa Hypertext Transfer Protocol. Es el nombre de un protocolo, pues el cual nos permite realizar una petición de datos y recursos, como pueden ser documentos HTML. Básicamente este protocolo es el que nos permite navegar. Bien. Listo. Seguimos entonces con el protocolo, por ejemplo, el FTP. Sus siglas en inglés pues significan File Transfer Protocol, ¿sí? Protocolo de transferencia de archivos.
Este protocolo fija la forma en la que realizamos las transferencias de archivos, especialmente de gran tamaño, porque por el HTTP también se pueden realizar algunas transferencias de archivos, pero no es recomendado. Tenemos este SMTP. Compañeros, ¿lo han escuchado? ¿Alguien sabe qué se trata de pronto? Bueno, un rescate para los que llevan 3. A ver, subamos esa nota. Bueno, mentira, esa ya no, la siguiente. A subirla, muchachos, arriesguense. Pues yo tengo un poquito de conocimiento. Bien, Kevin. Creo que ese protocolo se utiliza para los correos electrónicos, ya que Correcto. los archivos de los correos electrónicos son PST. Entonces ese es el protocolo que se utiliza para los correos electrónicos, si no estoy mal. En Vale, sí, efecto, la idea es por ahí. el SMTP es la abreviatura de Simple Message Transfer Protocol. Complementando lo que afirma Kevin, es el protocolo que utilizan los mensajes de correo electrónico actualmente para que su transmisión sea mucho más sencilla e inteligible. La ventaja del SMTP es que no importa el programa que se esté ejecutando, bien sea Outlook o Lotus Notes, los mensajes enviados a través de SMTP son legibles independiente de la plataforma que lo esté interpretando. Independiente de su periférico, independiente de su salida, independiente de su receptor. De los sistemas operativos, de Correcto. varios concepticos ahí. De hecho, en esto podemos ver, aclarándole un poquito al compañero Kevin, hay, digamos, 3 protocolos de los que estoy mencionando acá que se conectan directamente con los correos electrónicos, ¿sí? Entonces, el SMTP ya sabemos que es el que se encarga de hacer el envío de los correos, ¿vale? El POP3 y el IMAP se encargan de realizar la descarga de estos correos. Entonces ahí podemos ver la importancia de los protocolos de comunicación, ya que sin importar la arquitectura de los sistemas o qué marcas sean o en qué parte del mundo estén, a través de estos protocolos se pueden comunicar para que sea enviado un correo y para que sea descargado por POP3 e IMAP. ¿Vale? Tenemos también otro protocolo que utilizamos todos los días y no sé si también lo conocen. Ese sí es el de los nombres de las IPs. Es el protocolo que logra identificar una IP, pero en forma de nombre. Correcto. Exactamente, compañero. Sus siglas pues son Domain Name System, que era lo que nos decía Kevin. Eso es sistema de nombres de dominio. Básicamente lo que se encarga de este protocolo es de hacer más legible el acceso hacia una página web, ¿sí? Porque este protocolo lo que nos ayuda es a que pongamos, en vez de colocar en la barra de direcciones, tener que colocar una IP, pues solo colocamos www.google.com, en vez de tener que escribir 80, 120, 102.01. Básicamente es un traductor. Cada dirección de Internet o cada dirección de un recurso tiene una equivalencia con una dirección IP. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí un portal 192.168.61.15 es un macroportal de un banco. Entonces, para que yo no escriba esa dirección IP en la barra de direcciones, yo simplemente coloco la dirección de ese macroportal en el recurso que quiero consultar y el DNS se encarga de decirme ese nombre corresponde con esta dirección IP y ya te puedo comunicar ese recurso. Correcto. Así Yo es. tengo una pregunta ahí, porque pues Sí. no. Digamos que ese protocolo también se utiliza más que todo por seguridad, ¿verdad? Como para ocultar la IP y darle un nombre a esa IP, ¿no? En Claro efecto, que sí. porque si yo dejara la IP pública, tendría acceso directo a
como tu vamos a ver máquina. más adelante, si nos alcanza, a el originador de la comunicación. Y eso ya representaría un problema de seguridad. La función específica del DNS es esa, enmascarar. Gracias, compañeros. Sigamos, Juan. Gracias, profe, por la intervención. Eh, bueno, como vemos acá en transporte, ya se habla de el propio nombre del protocolo, TCP. Entonces, ya les había mencionado que eran sus siglas. Esto es el protocolo de control de transmisión. Este es un protocolo que se encarga de informar del destino de los datos, permitiendo la creación o que se generen caminos para que sea una conexión segura, ¿vale? Tenemos también el UDP en nuestra capa de transporte. El UDP es el protocolo de datagramas de usuario. Es abreviado como UDP. Es también un protocolo que permite la transmisión sin conexión de datagramas en redes basadas en IP. Este tema de los datagramas es un poquito más complejo. No quisiera extenderme ahí, pero fue. No. Ese es otro campo que depende de las redes, pero realmente tiene su propio espacio en la arquitectura y configuración. Vale, gracias. Digamos que es pertinente mencionarlo porque es uno de los que más se trabaja a nivel de transporte, el TCP y el UDP. Así es, compañero. ¿Sí, Juan? Listo. En la capa de Internet podemos encontrar los clásicos IPv4 y el IPv6. Bueno, el IPv6, digamos que apenas está dándose como un auge aquí en Colombia, ¿no? Porque digamos que no es tan utilizado como se está utilizando en Estados Unidos o en Europa ya. Aquí La apenas digamos razón, que estamos dándole al IPv6. Sí, señor. la razón, La razón ¿Y la del... razón? La razón de la IP versión 6 que ya se está manejando es porque las direcciones IPs de las IP versión 4 ya se acabaron en parte pues, de Europa, de por allá donde están manejando eso, Asia, es que no estoy bien seguro si es alguno, entonces ya están manejando la IP versión 6. Sí, En exacto. efecto, Yo también había escuchado que era por temas de cobertura, en efecto. que no se estaba manejando ese protocolo acá, digamos, en esta región. Aparte de establecer ese tema de cobertura, es un tema un poco más de matemática. Los números van hasta 255 y esto es un protocolo a nivel mundial. Entonces, se están acabando los números para asignación de direcciones IP. El IPv6 trabaja con sistema Tiene hexadecimal. 128 bits. Sistema hexadecimal de 128 bits. Eso le da una posibilidad mucho más amplia de asignar una dirección IP. Y sí, hasta ahora se está trabajando en Colombia, pero es mucho más masificado o un poco más presente en Europa y en Asia. eso es debido al rango de cobertura, como lo dicen nuestros dos expositores. Efectivamente, el número de población en Asia es, ¿qué le digo yo con relación a Colombia? 999.000 veces más. Entonces, obviamente que allá ya no tienen alcance en la clasificación de las IPs que se han venido asignando. Por eso tienen que saltar ya al IPv6 para poder tener y ampliar el rango, para poder seguir ampliando la cobertura. Cobertura es el área que se pretende eh, afectar para alcanzar el máximo espacio o distancia de comunicación. Y alcance es el impacto a lo que se quiere causar. En este caso, el impacto es que todo el mundo tenga una IP. Así es. Bueno, esto es un tema de bastante interés para todos nosotros y
bueno, esperamos que esta IPv6 se implemente rápidamente acá en Colombia, porque pues como ya hemos escuchado en las intervenciones de los compañeros y el propio, pues tienen muchas ventajas, ¿no? Correcto. Una de las desventajas en Colombia es que los canales todavía de comunicación son muy pobres. Fíjense que en este momento quedó comprobado que el más del 60% de la población no tiene cobertura. Como pueden ver visto en las noticias, están sin un servicio y sin un elemento de comunicación. Esa es la realidad. De acuerdo. Así es, profe. Bueno, hablemos un poquito más de IPv4 e IPv6, ya lo que es la parte técnica. Entonces, el IPv4, pues sus siglas en inglés traducen Internet Protocol Version 4, ¿sí? Pues esto hace referencia a la cuarta versión del protocolo de Internet IP. Es un protocolo sin conexión en el cual es implementado en redes que hacen uso de computación, de conmutación de paquetes, perdón, conmutación. Una dirección IPv4, como lo mencionábamos ahorita, es un número de 32 bits, el cual pues está formado por 4 octetos, del cual les hablaré más adelante. Esto está en una notación decimal, por eso tenemos el 192.168 punto y así. Por lo cual el máximo número de direcciones que se puede alcanzar con este protocolo es de 4.3 mil millones de direcciones IP. Sí, pues imagínense cuántas conexiones a Internet hay en este momento con toda la población que hay en el mundo. Por eso es que el IPv4 se ha quedado un poco corto al momento de ser funcional, ¿sí? El IPv6, el Internet Protocol versión 6, es el protocolo más actual del Internet Protocol. Este se posiciona como el papá, el papá no, perdón, el hijo del IPv4, el discípulo que va a superar al maestro, es como la actualización de IPv4 en términos de capacidad, de cubrimiento y también de seguridad. ¿Vale? Estas direcciones IPv6 están basadas en 128 bits y está compuesto por 8 secciones de 16 bits. Ya veremos. Bueno, antes de ejecutar acá un videito que les tengo preparado para que sea más digerible lo de las capas del TCP, quiero darles otros ítems, unas comparaciones entre IPv4 y IPv6. Y no sé qué hora es. Uy, fue Mari. No sé si el tiempo nos alcanza. En No. las 9 y 8, yo creería. Sí, no. ¿Sí? No, profe, todavía creo que nos falta un buen pedacito largo. Sí. Bueno, básicamente lo que podemos ver son diferencias notables entre ambos protocolos. Esto es gracias al creciente número de redes, como lo hablábamos ahorita. Y bueno, pues podemos estar seguros que con el IPv6 tendremos direccionamiento para mucho más tiempo, con buenas prestaciones y mejores niveles de transmisión, básicamente. Con el IPv4 tenemos un alcance de cobertura de más o menos, como dijiste, unas 13.000 millones de IP. Con el IPv6 vamos a triplicar ese alcance, a unas 12.000 millones de direcciones. Significa que Sí, tendremos señor. alcance de cobertura para el 2050 y toca volver a cambiar. Sí, aproximadamente sí, pues porque se vienen muchas más tecnologías como el Internet of Things, que ya sabemos que vienen con su acceso a la red Wi-Fi, y pues ya sabemos que esto nos pues van a tener cada uno su IP privada, ¿no? Entonces, imagínense todo el mundo, acá solo en Colombia, que somos aproximadamente 50 millones de personas en Colombia,
y digamos que un 25 millones de personas tengan acceso a una nevera, a una lavadora, Y a con microondas, todos estos con IPs, pues ahí es donde vemos que se nos está quedando bastante corto el IPv4 y que por eso va de salida. Bueno, quería mostrarles acá el video que les mencionaba. Permítanme, yo cuadro un poquito acá para que puedan escuchar, porque usualmente eso lo podemos ver y un momento. Camilo, no sé si quiera de pronto agregar algo ahí a la presentación o resolver dudas mientras reviso acá. De acuerdo, mientras Juan revisa los temas del audio para ver si los podemos presentar el video, los temas de TCP son muy comunes entre nosotros porque a través de él establecemos la conexión a Internet y todo se está enfocando es hacia la comunicación por Internet. Esta presentación, la navegación a Internet, compartir recursos en las oficinas o simplemente asociar una impresora que ¿Me está escuchan, 20 pisos compañeros? más abajo. Desde que yo tenga la dirección IP, yo lo puedo asociar a mi sistema de información y puedo, a través de los protocolos, hacer uso de ese recurso, que ya no está cerca en mi puesto de escritorio, sino que ya está compartido para todos. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud. nos va a tocar acelerar el tema. Sí. Un momentico. Pero pues igual El tenemos video. hasta las 10, no hay lío. Uy, ¿me escuchan, compañeros? ¿Profe? Sí, señor, perfecto. Sí, bueno, voy a intentar aquí reproducir el video. Aquí por medio de Meet no me deja modificarle el altavoz, entonces voy a intentar que escuchen acá, por favor presten la atención, que es un video bien explicativo. Lo puede maximizar mejor. Claro que sí. A ver, ¿ahí lo están visualizando? Sí, señor. Entonces, para Sí, que por favor ya se bloqueen maximizó sus la pantalla. micrófonos mientras vamos a intentar que salga lo mejor posible. En 3, 2, 1. No, Juan, no se escucha lo suficiente. Tenemos sonido. ¿No hay sonido? No, no se escucha lo suficiente. Ok, si de pronto les queda fácil acceder al link, yo Lo se los pueden comparto consultar después. rápidamente por el chat o lo consultan después como quieran. Sí, sería. Son videos como para aclarar un poco estos temas, entonces les puede servir más adelante. ¿Cuál es el enlace de la presentación? Está en la sección 16 para que entren y lo escuchen directamente. Ok, perfecto. Listo. Entonces, seguimos con los tipos de redes. Tenemos tipos de redes según alcance y según su topología. Estos son los dos grandes tipos de clasificaciones. Entonces, vamos con
con el tipo de redes según su alcance. De acuerdo, las redes según el alcance, las más importantes son las que estamos viendo. Son LAN, MAN y WAN. En algún momento a nosotros nos han mencionado si trabajamos en una LAN, en una MAN o en una WAN. ¿Sí? Entonces, LAN, como su nombre lo indica, es Local Area Network o red de área local. Son redes de menor tamaño y extensión que existen, por ejemplo, entre un computador, entre sistemas de información, rectifico, de un mismo auditorio. Su alcance o extensión comienza desde 200 metros y va más o menos aproximadamente hasta 1 kilómetro. Las redes MAN vienen de Metropolitan Area Network, red de área metropolitana. Designa redes de tamaño intermedio, como las que se emplean en unas bibliotecas o en empresas medianas, conectando áreas distintas y alojadas geográficamente entre sí por distancias aproximadamente en 70 kilómetros. O sea, una MAN puede estar en otro municipio o en el punto más extremo de Bogotá, dependiendo de la longitud en este caso. Seguimos con las WAN, que son las Wide Area Network o red de área amplia. Se trata de redes de gran envergadura y extenso alcance, como una red global de redes, internet o comunicaciones entre ciudades. Es aquella que me permite tomar remotamente un sistema de información en Leticia, estando yo sentado en mi sistema de información en Bogotá. A través de una WAN, yo puedo lograr eso. Y hay otros tipos de red según alcance. Abajo están los acrónimos o las abreviaturas, como PAN, SAN, WAN, CAN, VLAN y VPN. Voy a mencionar algunas porque pues No nos da el tiempo para tanto. el tiempo no nos da para tanto. De las más importantes está el SAN, que son Storage Area Network. Son redes de almacenamiento local. Son redes que se utilizan para organizaciones que trabajan con servidores y requieren alto rendimiento en su red de tráfico. Para decirlo a grosso modo, una SAN puede ser un grupo de servidores que procesan información en muy rápido tiempo y dan de la misma forma un rápido tiempo de respuesta. Las VLAN, Virtual Local Area Network, son redes virtuales de área local. El encadenamiento principal se hace a través de forma lógica y mediante protocolos o esquemas de seguridad. Aquí podemos ver que puedo configurar redes dentro de las redes y viceversa. La VLAN es una de las más importantes porque me permite de forma virtual y sin necesidad de tantos recursos físicos segmentar mi red de sistemas de información para propósitos específicos. Pueden ser seguridad, pueden ser infraestructura, entre otros. GAN es Global Area Network, se refiere a redes muy amplias por antonomasia y hace referencia a conexiones de fibra óptica, de cables submarinos o transcontinentales o en su defecto transmisiones satelitales. Aquí ya, como lo había mencionado al principio, dejamos de lado el concepto de que las redes dependen de medios físicos y ya trasciende a medios inalámbricos. Les recomendamos el video. Voy a hacerles un intento, creo que ya tengo acá sonido. Por favor, me confirman si sí, ¿vale? Vamos a hacer el intento. A ver, 3, 2, 1. Dependiendo de su tamaño y alcance, realizan diferentes funciones. La red de área local o LAN conecta computadoras y estaciones de trabajo en oficinas. Tiene un carácter privado para comunicar los equipos que le integran. Su configuración de software o hardware es sencilla. Usa cables de transmisión de baja velocidad y se instala dentro de una casa o un edificio. La red de área metropolitana o MAN comunica varias LAN dispersas geográficamente. Abarca la extensión de una ciudad, por lo que necesitan elementos de interconexión de redes con una alta velocidad y mecanismos de seguridad. La red de área amplia o WAN
interconecta terminales LAN y MAN, por lo que es costosa para el envío de la información. Cubre áreas geográficas muy extensas como países o continentes. Internet maneja un amplio rango de información y servicios al conjuntar redes WAN de todo el mundo, como pueden ser redes académicas, de negocios, empresas o gobiernos. Las redes también se pueden clasificar por la forma. Ahí ¿escucharon bien, compañeros? Perfecto. Sí, muy Vale. bien. Ok, Sí. entonces vamos a darle continuidad. Listo. Ahí tenemos lo que serían el tipo de red, pues según su topología. Este tipo de red, lo que quiere decir es como la disposición física en la que se conecta una red de ordenadores o de diferentes dispositivos a través de la red. ¿Vale? Tenemos algunas acá que son como las más importantes. Perdón. Tenemos en tipo estrella, tipo anillo, de malla y de árbol, que son unas de las más importantes. Permítanme. Utilizadas. Ahí. Y bueno, ¿qué pasa? Juan, sigue ahí. Juan, se le cayó la LAN o la MAN. Se le cayó momentáneamente la LAN. Bueno, mientras él retorna al audio, la topología que más se trabaja es la de estrella, en la cual un sistema de información de forma centralizada provee los recursos de forma distribuida y por peticiones unificadas hacia las demás terminales, como lo estamos viendo en la imagen. La ventaja de ellas es que si yo suelto una de esas sistemas de información, las demás no pierden la relación de confianza o de comunicación con su terminal central, digámoslo así. La desventaja es que si se cae esa unidad central, toda la red se ve comprometida. Camilo, independientemente de que se caiga o no se caiga, de que lo atienda o no atienda, ¿de qué depende que utilicemos una malla, un árbol, una estrella, un anillo? De cómo quiera yo distribuir la información. Si yo la quiero centralizar, trabajo estrella. Si lo que yo quiero es compartir en forma secuencial, trabajo anillo. Si lo que yo quiero trabajar es de forma descentralizada, puedo trabajar malla o árbol. Pero en sí depende de cómo quiera yo trabajar la información. En corporaciones la que más se trabaja es estrella por la principal ventaja, porque el recurso central está distribuido atendiendo peticiones de forma simultánea. Es la que más se trabaja, pero en sí depende de cómo quiera yo trabajar la distribución de la información. Anillo se trabajó en algún momento, pero cuando se presentaba la principal desventaja, que si se interrumpía la comunicación de una de las terminales, las subsecuentes o siguientes no tenían o perdían la relación de comunicación. Malla y árbol son muy similares a estrella, pero dependen de una comunicación central que se va distribuyendo en forma ascendente o descendente. En el árbol, el problema que se presenta es que entre más abajo se recorra ese nivel de comunicación, al retornar una respuesta o un posible error, el tiempo de respuesta es muy alto. Entonces son redes como la malla y el árbol que consumen muchísimo recurso y su tiempo de respuesta no es tan óptimo. Entonces no se recomienda trabajar en ellas si lo que quiero es velocidad de transmisión de información. Pero sí, es como dependa distribuir la información, la secuencia. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Juan volvió.
Uy, qué De pena con hecho, ustedes. Tuve unas fallas acá. no Disculpen. se preocupe, ya había yo explicado el tema de ventajas y desventajas, grosso modo, de las topologías de red estrella, anillo, árbol y malla. Entonces estamos recapitulando que la distribución que yo quiera elegir depende de cómo quiera yo distribuir la información. Y ahí íbamos. Ok, perfecto. No sé si ya, eh, pues sí, si tienen claro ya que depende es de cómo queramos distribuir la información, pues va a ser cada una de estas topologías. Pedro, ¿está de Eh, acuerdo con eso? Pedro. Aló, sí, aló. Sí, sí, profe. Realmente, pues, el diseño estructural de las empresas o de las personas que van a compartir los recursos en este momento, de acuerdo a lo que nos explicaba Camilo, vienen pues en ventajas y desventajas en cuanto a la distribución y quién está centralizando los recursos o los está compartiendo. Es correcto. Aunque Pedro tiene el volumen muy bajito, pero sí te escuchamos. sí, una explicación así como muy sencilla para pasar. El anillo es una señal pues transmitida que da la vuelta a todo el anillo. Es una red en serie que está transmitiendo información. Correcto. Sí. Tenemos, por ejemplo, la topología en malla. Ustedes ven que tienen pues bastantes interconexiones entre ellas. Esto es que cada uno de esos punticos azules hacen la analogía de un nodo. Todos estos nodos están conectados entre sí, lo que posibilita pues que cada máquina pueda comunicarse con otras máquinas paralelamente. No tiene que ser en serie, como de que primero pasa aquí, luego de ese pasa al otro y así, no. Todos paralelamente. Correcto. Tenemos también la topología de árbol. Es muy parecida, similar a la estrella. No sé si Camilo, mi compañero, les Sí, es alcanzó a contar. Sí. Pues su principal objetivo es como facilitar la administración de la red. Esto es más como vemos acá, que es en un orden jerárquico, pues va a ser el que empieza a dar acceso, a permitir las conexiones, etcétera. Listo. Eh, Acá les voy a poner un videito para que sea más. Se demora 1 minuto y medio, entonces no nos quita así mucho tiempo de la presentación, ¿vale? Para que porfa le pongan cuidado. En que se conectan con las computadoras o dispositivos, a lo que se le conoce como topologías. Entre las principales se encuentran en estrella, donde los equipos están conectados a un hardware llamado conmutador o concentrador. Se usa principalmente para redes LAN por su fácil instalación y porque permite agregar nuevos equipos de manera sencilla. En anillo, donde las computadoras están conectadas a un distribuidor que administra la comunicación entre los equipos. Esto permite una comunicación por turnos, por lo que es parecida a la estrella, salvo que el distribuidor se encarga automáticamente de redireccionar mediante la dirección IP, por lo que es más confiable y permite incluso conectar otros enlaces. Es el más usado en redes que necesitan instalar un servidor y periféricos, como impresoras. En malla, cada computadora está conectada a todas las otras, por lo que garantiza una comunicación completa, robusta y de alta disponibilidad. Sin embargo, es poco flexible y escalable. Además, el costo de su cableado puede ser muy alto. En árbol, se utiliza comúnmente en sistemas conectados en serie para hacer varias ramas, por lo que está compuesta por 2 o más repetidores en un diseño, donde se clasifican los dispositivos de red según los elementos que enlazan. Es de ayuda en organizaciones que necesitan expansión de sus equipos de red. Además, brinda flexibilidad y escalabilidad. Las redes de computadoras comprenden además módems, cortafuegos y enrutadores que usan una variedad de protocolos y algoritmos para intercambiar información vía Internet. ¿Listo, compañeros? Me queda un poco más claro. Vamos a continuar entonces. Seguimos con clases de redes. Para hablar de las clases de redes,
primero se hace necesario pues conocer la estructura de una dirección IP. ¿Sí? Acá podemos ver una dirección IP, que es lo que está sombreado en gris. Los dos primeros octetos, que es como se le llama a estas secciones, los dos primeros octetos hacen referencia a, o nos indica el identificador de red, perdón. Y los dos últimos octetos lo que hacen es mostrarnos el identificador de host. Entonces acá podemos ver, tomamos la clase A, B y C porque la D son algo más como gubernamental y la E es para realizar como pruebas o experimentos, ¿vale? Entonces vamos a hablar pues de las principales que son las A, B y la C. Como podemos ver acá en el cuadro pues tenemos unas direcciones disponibles, tenemos rangos desde dónde se puede y hasta dónde van. Usualmente nosotros en nuestros hogares tenemos las de tipo C, las de clase C, que son para redes pequeñas, hogares y negocios, ¿vale? Si todos quisieran hacer la prueba ahorita, pues podrían abrir el CMD, ¿sí? La ventana de comandos y ejecutar la instrucción ipconfig, donde van a ver la dirección IPv4, va seguramente a empezar por 192. ¿Me están escuchando? Perdón. Sí, señor. ¿Sí? Sí, Ok, sí, Juan, sí. Sí, señor. ok, gracias. Qué pena ahí preguntar, sino que me quedé así ahorita hablando solo. En las clases B se utilizan para redes de tamaños medianos, más o menos como en EPS o, por ejemplo, en las instituciones de educación superior, en las universidades, cuentan con este tipo de red en su mayoría. Habría que hacer la prueba ya en la universidad cuando estemos de nuevo. Y las de clase A son para redes ya muy grandes como entidades gubernamentales y multinacionales, etcétera. ¿Vale? Tenemos nuestras IP privadas e IP públicas. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, en nuestros hogares, todos nuestros dispositivos, los computadores, televisores, celulares, todos ellos están con una IP privada en este momento, ¿vale? El único que cuenta con una IP pública es el módem, que es el que en realidad está conectado hacia Internet. ¿Listo? Compañero Camilito, seguimos ahí. Aquí les vamos a presentar los elementos básicos de una red. Está acá el servidor. Yo quería mostrarles de pronto por si alguno no conoce, qué puede pasar. Tenemos servidores de tipo torre y tenemos estos de acá que son los rack de servidores. Estos rack, aquí vemos el servidor, que son como bandejas extraíbles de ese rack. Ese rack es un gabinete, ¿sí? Entonces, podemos insertar varios servidores de estos, que es como lo que vemos yo creo que han visto en las películas y eso, donde vemos las salas donde se almacenan todos los servidores, por ejemplo, Google, de Facebook, etcétera. En las películas sale mucho eso. Camilito. Incluso en los centros de cómputo de algunas de nuestras organizaciones, si hemos tenido el acceso al alcance o a la visual, hemos visto uno o varios o inmensos gabinetes de racks. Hay unos que son, como mencionaba Juan David, de tipo torre. Hay otros que son mucho más comunes y más adelante iremos ahondando a medida que vayamos profundizando en este tema de redes de tipo Blade. Básicamente son los componentes de las bandejas de esos extraíbles. Tienen sus ventajas, como que no son tan obsoletos a nivel de hardware y su reemplace o despiece en caso de una falla es mucho más completo que los servidores.
al igual que todos los componentes periféricos, han tenido su evolución. Los servidores antes eran casi del tamaño de un cuarto de una habitación y sus velocidades eran muy lentas. Con la disposición del silicio y del oro como transmisores de esa información y como componentes de los discos duros y de las memorias y todo eso que hemos ido enlazando, se dan cuenta que se puede, más que miniaturizar, optimizar el tamaño de estos dispositivos, que tienen unos discos duros muy grandes y que tienen unas memorias con un alto procesamiento, porque su función es esa, distribuir las comunicaciones entre los sistemas de información de un elemento constitutivo de red. Así es. Con respecto a la workstation, es básicamente nuestro sistema de información, llamémoslo más elemental o más sencillo, que son nuestros computadores desde los que estamos haciendo la presentación o nuestros celulares desde las cuales estamos viendo. Es uno de los más sencillos porque simplemente me permite de forma individual empezar a tener acceso a un diverso portafolio de posibilidades de conexión a redes, internet, recursos compartidos, impresoras y demás. Cableado. Así es. Bueno, en el cableado, pues que no vamos a quitar mucho tiempo en eso. Yo creo que todos conocemos un RJ45. Sabemos que se pueden conectar tanto en tipo A como en tipo B, pues dependiendo de la conexión que queramos lograr. Esto no le vamos a dar mayor tiempo. Esa es la norma. Sí, señor, la norma, gracias. Seguimos con la tarjeta de red. Tarjeta de red básicamente es la que recibe el cable y se encarga a través de un protocolo de comunicación de enlazar los recursos desde el workstation hacia el exterior. Es uno de los más importantes porque es el que nos da un acceso cableado a un módem, a un hub, que más adelante miraremos cuál es su funcionalidad. Ok, No entonces, vamos a andar mucho en él, tampoco. vale, el hub o concentrador, como se le conoce comúnmente, pues es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras. Esto con el fin de poderla ampliar más adelante. ¿Recuerdan lo de las capas de los protocolos? Pues este trabaja en la capa física del modelo OSI o del TCP/IP. Recordemos que en esta capa pues van dispositivos, hardware, etc. Esto significa que este dispositivo pues recibe una señal y repite esta, emitiéndola por sus diferentes puertos. Sin embargo, en la actualidad, esta tarea se le ha delegado más bien a los switch y lo que conocemos o lo que conocíamos como hub se convirtió en una multitoma prácticamente que cuenta con varios puertos, no sé si lo han visto o lo han escuchado últimamente, que cuenta con puertos de USB-C, USB tipo A, etcétera. Continuemos con el switch. El switch es la evolución del hub, a grosso modo, porque se encarga de recibir desde 16 hasta 64 comunicaciones, o más que comunicaciones, conexiones alámbricas que se distribuirán para ciertas workstations o sistemas de información. Entonces, él lo que hace es recibir la comunicación y concentrar y de forma equitativa otorgar permisos de red en una red de computadores o en un grupo de sistemas de información. Ok. Yo creo que le vamos a dar un poquito de celeridad a esto. Pues ya nosotros conocemos lo que es el routador, el gateway, el modem, pues para poder seguir con el otro tema. Acá puse una foto de un repetidor que tengo en mi casa en estos momentos. No sé si los han visto, son los que está otorgando Claro. Es un servicio que se llama como Ultra Wi-Fi. Lo que hace el repetidor, pues básicamente es ampliar la cobertura de red. Pues cómo funciona este, el router le emite unas ondas que transmiten la señal de internet, ¿no? El repetidor lo que hace es recibirlas y amplificarlas para que se logre un mayor alcance. Entonces,
va a ir un cuadrito de estos conectados directamente al modem, al router, perdón, y este le va a enviar la señal hacia el otro repetidor que se pone en un punto donde la señal no sea óptima, ¿vale? Entonces vamos a saltar un poquito esto del ruteador, del gateway, del modem, ¿sí? Para poder avanzar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? No se me duerman, por favor. No, ninguna. Muy Listo, bien, todo. continuemos. Básicamente, y grosso modo, con los elementos de software. Ya hemos hablado mucho de la parte física, el gateway, el hub, la tarjeta de red, pero para un sistema de información también es elemental y en el entorno de las redes hablar de los elementos de software. Básicamente se agrupan en los 4 grupos que estamos viendo en la presentación: los sistemas operativos, los antivirus, los firewall o cortafuegos y los protocolos de comunicación. Entre sí tienen que hacer simbiosis para que el éxito de la transmisión de un paquete o de un archivo De los o de un datos. mensaje o de datos sean exitosos. En la gráfica vemos básicamente el logo de Windows, el logo de Debian, el logo de Red Hat y de el FreeSBD. FreeSBD. Los sistemas operativos van evolucionando a medida que las redes van evolucionando, en el sentido que se expanden los recursos a nivel de sistemas de información y los sistemas operativos ya no son tan sencillos como el de la casa, sino que ya cada uno tiene sus propósitos específicos. Debian y Red Hat son de la variante de Linux que se trabajan, por ejemplo, para aseguramiento de servidores, para comunicación, para seguridad esencialmente. Y el de arriba, Juan. Igual, compañeros, son de sistemas operativos para servidor, que es lo que nos ayuda es a tener, por ejemplo, una mayor seguridad hacia nuestros sistemas de información. ¿Vale? Podemos pasar ahí a la siguiente para no demorarnos, ya que se nos está acabando el tiempo. Tenemos las ventajas que nos dan las redes de computadoras. Gracias a estas redes de computadoras es que hoy en día nosotros podemos disfrutar de todos estos servicios de streaming, de video, de audio, como lo son YouTube, Netflix, Spotify. Tenemos también plataformas de videojuegos donde se pueden interconectar con personas de todo el mundo y pues tener entretenimiento ahí mediante videojuegos. Y también tenemos Zoom, Teams, Jitsi, por ejemplo, que son las que nos han permitido pasar esta cuarentena sin detenernos en nuestras labores bueno, nuestro trabajo, en el ámbito laboral y tanto en el ámbito educativo, ¿no? Gracias a esto podemos estar hoy aquí. Ventajas, pues básicamente son las interacciones sociales, teleconferencias, videollamadas y todo lo que esto nos otorga. Transmisiones de contenidos vía streaming, como les mencionaba, y acceso a entretenimiento, ¿no? Exploración satelital y, bueno, tecnologías de vigilancia, etcétera. Seguimos con desventajas. Pregunta abierta al auditorio. Cuando ven este tipo de imágenes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Diría yo hackers, virus, como, no sé, gente que intenta entrar a nuestros computadores. Sí, Sí. robo de ¿Quién da información. más? Narcoterrorismo. ¿Quién da más? Correcto. En efecto, eso es lo que indica. Básicamente, una de las principales desventajas de la red de computadoras es que siempre que estemos en una red somos susceptibles de estar expuestos a que alguien quiera hacer uso indebido de nuestros recursos de red o, peor aún, de la información que se está transmitiendo a través de esa red. La primera imagen de la izquierda con el fondo es básicamente un hacker tratando de hacer un negocio con un tipo de virus que se llama el CryptoJacker, que lo que hace básicamente es encriptar la información de nuestro sistema
y básicamente por bitcoins pedir un rescate que por cierto es etéreo en una moneda que no es rastreable y que nunca tiene garantía de que pueda yo recuperar la información. La imagen de la mitad, como mencionó Diego, Pedro y Cristian, es un hacker, es una persona que tras las sombras y en lo oculto intenta acceder de forma indebida a un sistema de información y recurriendo a que siempre somos susceptibles de ser atacados estando en cualquier red, es la tercera imagen. Al estar interconectados y al estar en exposición, los primeros factores que deben asegurarse no son ni siquiera las redes, sino nosotros mismos, en el sentido de ser conscientes, primero, de esta posible intrusión y segundo, de adoptar las medidas que nos permitan a nosotros navegar de forma segura. Para no extendernos mucho en el tema, existe la navegación por protocolo HTTPS, que es comunicación cifrada, existen los certificados digitales y un sinnúmero de tecnologías que lo que están haciendo es facilitarnos a nosotros la navegación de forma segura y consciente en cualquier red de sistema de información. Entonces, esa es una de las principales ventajas de la red de computadoras, pero la iremos ahondando cuando lleguemos a fondo a seguridad informática o con los conocimientos que tengamos de nuestras navegaciones al día. Así es. Aquí una anécdota así rápida para que tengan mucho cuidado. Esto que vemos acá en esta imagen del ladroncito con las bitcoins, esto se llama ransomware. No sé si lo han escuchado. Básicamente es cuando se hace, por decirlo en palabras menores, una extorsión digital, ¿vale? Es cuando, por ejemplo, uno de estos atacantes cibernéticos tiene acceso, puede ser mediante correo, a nuestras empresas. Entonces, pasó en una empresa de un compañero, de un amigo, que alguien abrió desde el correo, pues un correo, un mensaje, y allí venía este ransomware, y lo que hizo fue entrar en los servidores y a encriptar toda la información. Y lo que ellos podían ver en cada uno de sus computadores era un mensaje solicitándoles dinero lo más pronto posible con una cuenta regresiva, donde les decían que les iban a ahorrar la información si no les enviaban el dinero como ellos lo estaban solicitando. Entonces, mucho cuidado con esos correos maliciosos. Aquí es donde cobra importancia el antivirus y el firewall. El antivirus básicamente es un programa que se encarga de hacer detección de este tipo de programas maliciosos a través de las consultas que se hacen a nivel heurístico e mundial sobre las características propias de estos archivos. Un virus en sí es un programa informático que lo que hace es querer hacer daño en un sistema determinado de información. El firewall lo que pretende es hacer un filtrado como un arquero cuando está tapando un gol, evitar que haya una intrusión indebida. Así es. Y no en papaya. Aquí seguimos con los ejemplos de redes de computadoras, pues bueno, ya en los videos pudimos ver, entonces no sé si aquí ya no hay nada más que explicar, simplemente que tenemos acá como un edificio donde encontramos un tipo de red MAN y acá puede ser en un café internet donde se han vuelto famosos otra vez por los café gamers, que son ya computadores con altas prestaciones para los juegos. Alta configuración. Dale. Finalicemos con la orquesta. Ok. Y listo, muchachos, señores y señoritas. Fue todo un placer. Qué pena extendernos tanto, pero es un tema que es bastante importante pues para nuestro desempeño laboral. Y la pregunta del millón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comunicación y redes? La diferencia. Toda la explicación clara y diáfana. ¿Juan de lanzar agua o yo? Bueno, básicamente la comunicación es la interacción entre dos puntos cuando se transmite un mensaje. La red es cuando hay muchos más factores que intervienen en esa comunicación
Y la red lo que hace es permitir que esa comunicación se pueda realizar. Transmitir información, ¿no? Qué pena. Bueno, bien, sí, a ver, ahí lo amarraste, creo que Camilo, con cuando hay más factores, así lo interpreto, para Correcto. poder complementar. Entonces, comunicación simplemente es establecer un envío de un mensaje y ya, ahí solamente hay comunicación. Cuando se comparte lo que ustedes dijeron claramente y todos lo entendieron así, y lo entendimos así, se comparten los elementos, el hardware y el software, entonces entramos a hablar de redes. ¿Ok? Entonces, quiero felicitarlos, muy clara la explicación, muy completa. Yo sé que de este tema, por eso existe la ingeniería de redes. Es otro capítulo dentro de su carrera profesional que pueden especializarse si quieren ser los reyes de las redes del mundo. Entonces, hay que ahondar mucho sobre el tema de los protocolos porque así lo dijeron ellos. Una preguntita, ¿van a desarrollar el cuestionario virtual? Pues, profe, nos tomaría unos 5 minuticos, no sé si los compañeros deseen realizarlo ahorita o si se puede tomar de pronto unos 5 minuticos del inicio de la clase mañana, como lo prefieran. ¿Cómo lo prefieren, compañeros? Bueno, ya hemos lista porque estamos muertos aquí los tres aquí en clase. Mañana. Por mi parte, yo creo que es mejor mañana. Igual, pues yo también tuve como una interferencia en la red. No pude prestar mucha atención en las primeras diapositivas y quiero echarles una repasadita antes de hacer el cuestionario, pienso yo. Bien, Kevin, ¿te parece bien? Lady, También me parece bien que sea por mañana. Nata, Natalia, Mañana está bien por mí. Diego, Sí, profe, yo opino que también sería mejor para mañana. Alexander, Sí, profe, igual para mañana. James, y buenas, James. James. James, Diego. Se voló. Ah, No, ya, James ha tenido intermitencia sí. o tiene problemas con el audio. Ahí escribió que como Vivian. les quede mejor. Yo creo que el Entonces, quórum mañana. apunta a que sea mañana. Para mañana. Entonces, compañeros, de todas formas, no dejen de seguir leyendo de este tema porque ustedes van a tener que salir de su carrera y no pueden salir a preguntar qué son redes. Entonces tienen que tener un conocimiento muy amplio, como lo explicaron ellos. Fíjense que cuando nació todo este protocolo, este proceso de redes, inicialmente se tenía más en cuenta y por encima la conectividad, los periféricos y demás características. Hoy en día eso pasa a un segundo plano. Hoy en día lo que está primordial, lo que es en primera plano, son todos los elementos de comunicaciones como protocolos, política, alineamientos que se establecen entre los diferentes elementos o periféricos. Ojo, los cuales ya vienen predispuestos con sus protocolos y políticas definidas. Por eso son elementos plug and play que ya fácilmente son identificables desde cualquier parte del mundo y ellos identifican cualquier clase de comunicación y conectividad. Entonces, por eso los fabricantes hoy en día de periféricos y elementos los fabrican con las condiciones y las políticas pertinentes para que sean un proceso en comunicación y conectividad plug and play, para que luego se adapten a los protocolos según las tipos y clases de redes que hemos visto el día de hoy. Entonces, primordialmente pasa a un primer plano toda la conectividad y la distribución de la misma basada y respetada en protocolos. Tampoco quiero decir que toda la tipología y la configuración y la arquitectura pasa a ser un plano cero. No, pero prima hoy en día los protocolos. Si usted conoce muy bien los protocolos, puede conectar hasta una mata en vivo y en directo. Entonces, compañeros, les agradezco a Camilo y le agradezco a Juan
muy buena explicación, muy buena diapositiva, buena presentación, buena herramienta. Nos enseñaron hoy otra herramienta para trabajar que se llama Emails. Emails. Entonces es una herramienta que la pueden ustedes utilizar. Se trabaja regularmente en la nube. Hay unos accesos un poco costosos. Tiene unas pruebas gratis ahí, ¿cierto? Sí, señor, así es. Tiene acceso gratuito pues para realizar presentaciones, pero no la pueden compartir. Bueno, se puede compartir, pero no descargar. Por Es eso se correcto. presentó así. Porque a mí me iba facturando, entonces no quise. Sí, profesor. Bueno, entonces terminamos mañana con nuestro cuestionario virtual. Lean la sección 16. Y bueno, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y disculpen lo extenso. No, perfecto, estuvo bien. Y faltó. No, muchachos, gracias a ustedes, la exposición estuvo muy buena. Bueno, espero que les haya servido. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego a todos. Bien, que duerman. Bien.